Hola, buenos días. ¿Qué tal? Álvaro, José María, Diego, Javier, Alberto, Jorge, Miriam. Por favor, si podéis, Ya. vamos a hacer esta primera sesión por lo menos. Luego ya cuando ya nos conozcamos un poco, pues ya no hará falta. Porque básicamente lo que vamos a hacer es, yo compartiré la pantalla y haremos ejercicios cada día. Entonces yo sí dejaré la cámara, pero vosotros en principio si no queréis, no es necesario que la tengáis, pero por lo menos el primer día, como no nos conocemos, que es un poco... Hasta ahora siempre hemos tenido una primera sesión presencial, pero además no os conozco y vosotros a mí tampoco, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, sí. Sí, sí. Vale. Bueno, el resto, ¿qué? ¿Tenemos cámara? ¿No tenemos cámara? Carpio, hay un compañero que dice que está en sala de espera, esperando para entrar. Vale, venga, voy a... que esa es otra cosa que... Participantes... Bien. Varias cuestiones. Primero, me gusta grabar las sesiones porque después las colgamos en un canal en YouTube. Si alguien tiene inconveniente, por favor que lo diga, porque me gusta compartir las sesiones porque lo llevamos haciendo desde hace varios años y hay gente que, bueno, de diferentes sitios, ¿no? De Sudamérica principalmente nos siguen y me gusta compartir las clases porque primero para vosotros, para que las tengáis ahí disponibles en abierto y también para que otra gente si quiere consultarlo, pues lo pueda consultar, ¿vale? Bien, pues supongo que el resto no puede conectar la cámara. Me suena... ¿habéis compartido clase conmigo ya o no? No. Me No. suena, por ejemplo, Yo sí. Jaime, me suena Jaime Steven, Sí, yo sí. que hemos compartido clase en asignatura de Teresa. No sé si alguien más por ahí que haya estado Yo ya conmigo. tuve las prácticas de realidad virtual. Perfecto. Muy bien. Pues nada, pues si ya me conocéis, pues porque yo ya os digo que la mayoría de los nombres no me suenan, pero bueno, vamos a tener tiempo para conocernos. Bien, vamos a empezar hoy con la base de esta asignatura. Os voy a comentar un Carpio, poco. hay Sí, dos compañeros, perdona, que hay dos compañeros más que dicen que están en venga, sala de espera. perfecto, gracias por avisar. Gracias por avisar. Vale. Buenas. Hola, ¿qué tal? Alberto, Buenas. Sebastián, muy Buenos días. buenas, muy buenas. Qué alegría tener la clase llena. Espero que esto se cada semana, en cada sesión, porque da gusto tener la clase así, llena de gente. Ah, perfecto. Bueno, pues nos toca clase de introducción. Posiblemente para mí una de las clases más importantes, la de hoy. Si en YouTube, luego os pasaré el enlace, vais a ver que las primeras sesiones no están, porque el año pasado las clases empezaron de forma presencial y como a las pocas semanas, no recuerdo cuántas fueron, 2, 3 semanas, cambiamos directamente a modo online, con lo cual nos perdimos las primeras sesiones que para mí son las más importantes, que es donde se explica toda la filosofía de la programación, el tipo de programación que nosotros vamos a ver. La asignatura se llama representación, ¿sabéis?
Y nosotros lo que vamos a hacer, vamos a enfocarnos principalmente en un tipo de representación y voy a explicar el por qué. El tipo de representación que vamos a utilizar principalmente va a ser la lógica matemática. Y lo hacemos así porque aprender un tipo de programación como este requiere, pues como vais a ver, un gran esfuerzo, ¿no? Requiere hacer muchos ejercicios y en alguna ocasión, algún año, lo que hicimos fue intentar ver diferentes paradigmas de programación o de representación de conocimiento. Y lo que sucedió, pues, es que al final, básicamente, ninguno se aprendió con profundidad. Y desde hace algunos años, pues, sacrificando otras opciones de representación, pues decidimos enfocarnos en la programación lógica. De forma que vamos a aprender un nuevo paradigma de programación y luego lo que haremos será, a través de proyectos, ampliar a otros diferentes métodos para representar conocimiento, ¿vale? Pero en nuestra asignatura principalmente se va a basar en la representación basada en la lógica matemática. Y esto nos lleva a aprender un nuevo paradigma de programación. El lenguaje de programación que vamos a utilizar se llama Prolog y son digamos, el acrónimo de Programming in Logic. Bien, ¿quién me puede explicar qué significa un paradigma de programación? ¿Qué significa que Prolog sea un diferente paradigma de programación? ¿Cuántos paradigmas de programación conocéis? A ver quién me puede dar alguna pista para empezar un poco a debatir y entrar en este tema. ¿Qué paradigmas de programación? ¿Qué es un paradigma? ¿La forma de programarlo? A ver, yo creo que hay dos tipos. Uno que das órdenes y otro que lo describes en sí y ya se encarga el compilador de hacerlo. Exactamente, exactamente. Bien, el paradigma más utilizado en programación, que se utiliza pues prácticamente el 90 y tantos % del lenguaje de programación, utiliza programación imperativa. ¿En qué consiste la programación imperativa? Pues básicamente consiste en decirle al ordenador paso por paso todo lo que tiene que hacer. Vamos a decirle al ordenador paso por paso cada una de las instrucciones que tiene que ejecutar. Y el ordenador simplemente lo que va a hacer es ejecutarlas. Si queremos dibujar una ventana, una interfaz, pues diremos al ordenador, dibujo una ventana primero, después pon un botón y vamos a indicar cuáles son las acciones de esos botones. Cuando se puso el botón, pues aparecer un mensaje, por ejemplo, etcétera, ¿no? Vamos a decir paso por paso qué es lo que tiene que hacer el ordenador para dibujar ese interface. Pero existen otras formas de programar. Son bastante minoritarias hasta ahora, pero está sucediendo una cuestión en los últimos años y es que está cambiando. Ahí empieza a utilizarse con mayor asiduidad la programación declarativa. Y además vosotros conocéis algunos ejemplos de programación declarativa. ¿Os suena el lenguaje de programación SQL que se utiliza en base de datos? Sí. Sí, ¿no? Ese lenguaje de programación es puro declarativo. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros en una tabla decimos quiero todos los nombres de clientes de la tabla clientes, por ejemplo, no estamos diciendo cómo deben obtenerse. Decimos recorre la tabla de la tabla clientes y por cada valor imprime el nombre del cliente, sino que simplemente decimos quiero select asterisco o mejor dicho select nombre from clientes, siendo cliente la tabla, ¿no? Entonces, y dejo que sea el lenguaje de programación el que organice la manera de darme el resultado. Ahí puede haber un índice, puede haber, normalmente esos índices están implementados con un hash,
pero eso es totalmente transparente al programador. El programador no tiene que indicar detalles de cómo se obtienen esos datos. Entonces, ya uno de los ejemplos que conocéis de la programación declarativa, donde los detalles de cómo se hacen las cosas son totalmente irrelevantes. Y lo importante es especificar unívocamente qué es lo que queremos. Bien, pues bueno, hecha esta aclaración de la diferencia entre los lenguajes declarativos e imperativos, ¿por qué digo que ahora empiezan a utilizar y os lanzo una pregunta, quizás un poco antes, que está cambiando o que ha cambiado la programación, la informática, en los últimos aproximadamente 10 años. A ver quién me puede dar una pista de qué evento ha sucedido en la informática que está haciendo que todo cambie en cuanto al volumen de datos y la forma de tratar esos datos. A ver, ¿quién me da alguna pista? El Big Data y el Machine Learning. Vale, ese digamos sería el resultado. Pero ¿qué ha provocado todo eso? ¿Cuál es el origen de que la informática haya cambiado de unos años para acá? ¿Qué cambio grande ha habido en la informática? Y si queréis, yo os puedo dar un poco la perspectiva histórica porque igual vosotros pues, sois más jóvenes y igual esa perspectiva pues no la tenéis, pero os puedo dar un poco de pista. Bolsillo. Algo así como esto, ¿no? Un teléfono móvil, un smartphone, que al final no... ¿Y qué es lo que estamos haciendo con ese ordenador todo el día en el bolsillo? ¿Qué es lo que hacemos? Recolectar datos que Google vende y Facebook por igual. Sí, lo que estamos sociales, lo que estamos haciendo es introduciendo datos en cada acción, cada vez que utilizamos Google Maps, estamos accedemos a una red social, a Instagram, Facebook, y hacemos un like, ofrecemos información. Antes de la irrupción de las redes sociales, pues el volumen de datos que se manejaba era infinitamente menor. Porque básicamente los datos surgían de las empresas y solo las empresas más grandes pues, eran las que tenían las bases de datos, digamos, con mayor volumen. Pero ahora, gracias a las redes sociales, los volúmenes de datos que manejamos son enormes. Me gustaría voy a compartir pantalla, porque os quiero compartir alguna información para que vayáis echando un vistazo a datos, páginas donde podemos ver ese volumen de datos, cómo de grande está, cómo de grande es ese tamaño de datos que se está generando cada día. Bueno, antes de compartir esa pantalla, quiero decir, vale, tenemos gran cantidad de datos y esos datos ¿cómo se pueden procesar? Y ahora me sirve para conectar con la programación declarativa. ¿De qué manera puedo conseguir acceder a ese volumen de datos con velocidad? ¿Qué forma se ocurriría para poder acceder a cantidades ingentes de datos y obtener resultados con cierta velocidad? Venga, decidme, dame alguna pista. Indexar esos datos. Por ejemplo, podría ser una acción, indexar los datos, una más. O sea, tengo que acelerar un proceso. ¿Qué puedo hacer? Puedo coger, por ejemplo, podría coger un ordenador más potente, ¿no?
un ordenador que en vez de tener, pues, no sé, vaya una frecuencia de velocidad de procesamiento, sea capaz de procesar una serie de gigaflops, operaciones en coma flotante por segundo, pues un ordenador más potente. ¿Pero qué otras opciones tendría? ¿A dónde está derivando? Porque sabéis que se ha alcanzado un tope de velocidad de procesamiento, hay un máximo de velocidad de procesamiento que se ha alcanzado por la limitación que tiene el propio transistor, que es la base de los ordenadores modernos, ¿no? Y cuando se alcanza ese tope de velocidad, ¿cuál es la siguiente fase en la que nos encontramos ahora? ¿Qué es lo que tenemos en nuestros ordenadores normalmente sobre mesa, incluso los ordenadores portátiles o los smartphones? ¿Qué es lo que sucede? ¿De qué forma se aceleran los procesos en los ordenadores actuales? Con multiprocesadores. Exactamente. O sea, como se alcanza el máximo, la máxima velocidad de procesamiento, ya no podemos acelerar más los procesadores, pues el siguiente paso es incluir muchos procesadores, varios ordenadores. Vale. ¿Qué pasa si esa es una de las técnicas que se están utilizando hoy en día para manejar Big Data? Lo que se hace es distribuir esa cantidad de información entre muchas máquinas, entre un clúster de máquinas. ¿Y qué pasa si yo tengo que hacer una consulta a esa base de datos que está distribuida en múltiples máquinas? Imaginaros qué pasaría si yo tengo que decir, el programador tiene que especificar que se busque en 10 máquinas, por ejemplo, de forma independiente, la programación sería algo muy complejo. Tener que especificar, ve al ordenador 1, dame todos los resultados de, por ejemplo, de likes que se hicieron en un vídeo, veo al ordenador 2. Si tuviese que hacerlo de forma imperativa, sería un trabajo pues bastante complejo para un programador. ¿Qué es lo que se hace? Se introduce una capa, hay un clúster de ordenadores que son totalmente transparentes para el programador. El programador va a hacer una consulta y esa consulta se va a distribuir sobre el clúster de ordenadores. Y ahí lo importante ya no es decir paso a paso cómo tienen que hacerse los procesos, sino especificar de forma unívoca, sin ningún tipo de error, qué es lo que quiero. Algo parecido a lo que sucede con SQL, donde especifico, dame todos los clientes de la tabla clientes y no me importa dónde están los datos, cómo están organizados. Vale, pues Big Data está haciendo que la programación esté derivando más hacia una programación activa y no tanto a una programación imperativa. Y algo que hasta hace poco era un tipo de programación un poco más marginal, empieza a ser una programación pues, cada vez más utilizada y cada vez cobra más sentido, la programación declarativa. Donde el foco cambia radicalmente, ya no ponemos el foco en cómo se hacen las cosas, paso por paso, sino que ponemos el foco en describir qué es lo que quiero. Y este es un paradigma, un cambio en la forma de enfocar los programas muy grande, que requiere un esfuerzo muy grande. Os voy a poner un ejemplo de paradigmas de la vida real para que entendáis un poco mejor a qué nos estamos enfrentando con este cambio de paradigma. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros conducís? ¿Tenéis carnet de conducir? ¿Conducís un coche? ¿Cuántos de vosotros? Yo. Y yo. Decirme, podéis levantarla. Vale, ¿sabéis conducir? ¿Habéis conducido un coche? ¿No? Muy bien. Gracias por las respuestas. Muy bien. Vale, ¿sabéis conducir un coche? Bien. ¿Alguien ha probado alguna vez a conducir, ya que sabe conducir un coche, a conducir un pequeño camión o una furgoneta de mayor volumen? ¿Alguien ha conducido alguna vez un pequeño camión, por ejemplo? ¿A una furgoneta? ¿Algo más grande? ¿Nadie? No. ¿No? Habéis tenido que enfrentar todavía a esa cuestión, ¿no? Vale. Pues cuando lo hagáis, si algún día os surge esa necesidad de conducir un camión, por ejemplo, ¿qué es lo que vais a hacer? Pues vais a utilizar todo lo que habéis aprendido para conducir vuestro coche
lo vais a utilizar para adaptarlo, todo ese conocimiento lo vais a adaptar a ese vehículo que es un poco diferente en tamaño, pero básicamente todo funciona igual. El volante es más grande, posiblemente. Las dimensiones también son más grandes del vehículo, vais a tener que tener cuidado con las dimensiones, pero vais a poder reutilizar todo, prácticamente todo lo que ya sabéis, la forma de cambiar las marchas, el embrague, acelerador, freno, todo lo vais a poder reutilizar. Vale, pero ¿qué sucede si sabéis conducir un coche y queréis, por ejemplo, conducir una bicicleta? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué partes de lo que aprendí en conducir un coche puedo reutilizar para conducir una bicicleta? Otro ejemplo que me gusta mucho, no sé si alguien practica deporte en el agua, surf, por ejemplo. ¿Alguien ha probado alguna vez el surf? Vale. Bueno, si alguna vez probáis surf o el skateboard o algo parecido, o alguien que intenta montar en bicicleta ya con una edad más avanzada. ¿Hay alguien que no monte en bicicleta? ¿Puede levantar la mano? ¿Alguien que nunca haya montado en bicicleta y que haya intentado montar en bicicleta con cierta edad? ¿Nadie? ¿Todo el mundo monta en bicicleta? Bueno, si intentáis aprender, si conocéis a alguien que no monte en bicicleta y que quiera aprender con cierta edad, vais a ver que es una tarea bastante complicada. Porque requiere un entrenamiento tanto del cuerpo como de la mente para adaptarse a ese equilibrio en ese vehículo. O el surf, si alguien ha probado el surf o montar en skateboard, pues algo parecido. Es el cuerpo el que con el equilibrio, el que va dirigiendo esa tabla o ese skateboard, y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con conducir un coche. O sea, poco de lo que aprendí para conducir un coche me puede servir conducir o para llevar o bien una bicicleta o bien una tabla de surf o un skateboard. O sea, requiere un aprendizaje total desde cero. Y posiblemente lo que va a suceder es que me voy a caer muchas veces. Voy a caer muchas veces hasta que mi cuerpo y mi mente se entrene a esa forma diferente o de dirigir ese vehículo con el equilibrio, con mi cuerpo, más que con un volante sentado en un sillón. ¿Vale? Bien, pues eso mismo, ese mismo proceso va a ser el que vais a tener que hacer para aprender un nuevo paradigma de programación como es la programación declarativa. Vamos a tener que entrenar el cuerpo y la mente, bueno, en este caso más la mente que el cuerpo, para aprender esa forma diferente de programar. Y posiblemente tenemos que caer muchas veces, equivocarnos muchas veces, hasta que nos demos cuenta de que la forma de programar es totalmente diferente. ¿Alguna pregunta? Esta idea que parece simple, posiblemente para mí es una de las ideas más importantes para entender lo que viene a partir de ahora. Sin esta idea en la cabeza, esto se puede poner muy, muy, muy cuesta arriba. Y ahora os voy a contar un poco de historia de lo que pasa con esta asignatura en los primeros años. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se entiende más o menos? Venga, aquella persona que ha comentado que practica surf. Quiero que me cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia. ¿Cómo se empieza a practicar surf? ¿Qué es lo que pasa al principio? Que no te mantiene en la tabla prácticamente. O sea, yo es que venía ya de skate, pero sí es verdad que al principio cuesta muchísimo el equilibrio y eso. Hay que hacer un entrenamiento, ¿no? Tanto Bueno, claro, físico eso también, eso. físico como mental. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue eso? ¿En un día, en una semana tú puedes aprenderlo? ¿Cómo se hace? Hombre, depende de la semana, de cuántas horas le echa a la semana y tal. Pero sí lo que tú dices, es mucho entreno físico, mental y de echarle muchas horas al final. Es práctica y práctica.
Vale, pues nada, pues quiero que sepáis que a eso nos enfrentamos. Vamos a hacernos surferos aquí, de la programación. O sea, a partir de ahora vamos a cogernos nuestras tablas de surf y nos vamos a ir a la playa. Y ahora vamos a sufrir ahí en la playa, porque ni nuestro cuerpo está preparado para hacerlo, ni nuestra mente, que al final la mente no deja de ser parte del cuerpo también. O sea, nuestra mente ahora mismo no está preparada para lo que nos viene encima. Y ahora esto requiere un entrenamiento. Hay que hacer nuevos enlaces, nuevos enlaces en nuestra mente hasta que mar no tiene nada que ver, poco tiene que ver con la programación imperativa. ¿Vale? ¿Me escucháis bien? Porque me están dando un mensaje de que la Se conexión corta un internet... poco. Vale. Bueno, eso... espero que no dé muchos más problemas. Si no, puedo intentar cambiar la conexión. Si me escucháis mal, por favor, avisadme e intento solucionarlo, ¿vale? Bueno, bien. Primera idea súper importante. Mentalización, ¿no? De que necesitamos prepararnos para lo que nos viene. Esa parte es fundamental. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque, fijaros, los primeros años en los que yo llevo impartiendo esta asignatura o este tipo, enseñando esta forma de programación, aproximadamente más de 15 años ya. Y los primeros años yo no contaba nada de esto, básicamente porque no lo sabía. Yo, como en otros muchos libros que me encuentro, si buscáis bibliografía, vais a ver que en pocos libros se habla tanto hincapié en esto que yo estoy diciendo. Empezar la ¿Escucháis? Sí, ahora Sí. sí. Que voy a cambiar la conexión. A ver si vamos. Vale. Vamos a ver si ahora funciona mejor. Decidme qué tal ahora. De momento. Se oye. Ahora mejor, ¿no? Vale, vamos a ver si ahora funciona mejor porque tengo aquí la wifi. Vale. Bien, pues nada, continuamos con la idea. Lo que os decía, yo antes no contaba nada de esto, básicamente porque no... por la falta de experiencia, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedía? Que los estudiantes en aquellos primeros años pues se enfrentaban a esto pues igual que cualquier otro negocio de programación. Decía, bueno, pues nada, yo sé programar en C, ya sé programar en no sé, en otros lenguajes de programación imperativos, pues nada, pues todo otro igual. Lenguajes de programación que empiezan por P, pues nada, pues como Python o cualquier otro lenguaje, ¿no? Y el enfoque del aprendizaje pues era igual. Voy a reutilizar todo lo que yo ya sé de programar en C, por ejemplo, y lo voy a llevar a Prolog. Vamos a ver qué sucede. Sería algo equivalente a coger pues, todo lo que sabemos de conducir un coche, mover el volante y acelerar y cambiar marchas, intentar utilizar todos esos conceptos al surfear.
Pues si me monto en una tabla de surf, intento pisar el acelerador y mover el volante, ¿qué imagináis que puede pasar? Igual el resultado no es muy positivo, ¿no? Si empiezo a pisar el acelerador, buscar una palanca de marcha, pues no funciona, ¿no? Vale, pues eso exactamente era lo que sucedía. Que la gente decía, vale, pues esto igual que otros lenguajes de programación. Voy a reutilizar todo lo que yo ya sé. Bucles, bueno, descripción paso por paso de un programa, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba? Pues el resultado fue que los índices de aprobar la asignatura eran bajísimos. O sea, prácticamente aprobaban 3, 4 personas. De primer año teníamos muchísimos alumnos porque había también mucha gente de años anteriores que tampoco conseguían entender esto. Y el primer año nos encontrábamos con clases de más de 100 alumnos donde aprobaban 5 o 6. Y concretamente recuerdo un compañero vuestro de aquella época que un año me decía, después de 4 convocatorias, me decía un día, ya había acabado toda la carrera, solo quedaba esta asignatura para terminar, padre de familia, una persona ya con una madurez, un hombre ya, pues, no sé decir, hecho y derecho, y decía, mira, yo he superado todas las asignaturas de la carrera, he superado todo, nada más que me queda esto. Llevo 4 convocatorias para superar esto y yo no puedo con esto. O sea, esa conversación con esa persona, de esa forma, ¿no? Con ese nivel de frustración que yo vi en esa persona, yo decía, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Esto es tan difícil realmente? O sea, esto solo lo puede entender una élite de programadores que tienen una mente especial y que el resto es incapaz de superar esto, ¿o qué pasa? Y ese hecho pues, me hizo pues, reflexionar y buscar alternativas, intentar averiguar qué es lo que estaba pasando con esa asignatura. Y llegar a cambiar radicalmente la forma en la que explicaba esta asignatura, hasta donde estamos a día de hoy, donde los índices de aprobado de la asignatura suele estar en torno al 90 y tantos %. No porque sea fácil, esto no es fácil, pero el proceso que seguimos, pues parece ser que funciona. Y al final la gente termina con un buen nivel de programación, no sin esfuerzo, obviamente no sin esfuerzo, pero terminamos haciendo los mismos programas que antes no se podían resolver, ahora los hacemos, la misma dificultad, los terminamos haciendo pues todos. El 90 y tantos % de los alumnos aprueban sin problema. Solo aquellas personas que por lo que sea no pueden asistir a clase, que a veces pasa, pues no pueden asistir, no pueden practicar cada día, que cada día me refiero cada semana, interesante poder practicar lo que vamos aprendiendo, porque si no esto se atraganta. Esto no se puede aprender en una semana ni 2 semanas antes de un examen. Ya lo digo porque requiere una de las cosas que para mí es más difícil de aprender, que es aprender un nuevo paradigma, otra forma totalmente diferente de hacer las cosas. Y ese cambio de paradigma requiere tiempo y caerse muchas veces. No hay otra manera. Hacemos en el cuatrimestre un cálculo de posiblemente más de 50 ejercicios hagamos en todo este cuatrimestre. Y es la única manera de aprender esto. Practicar, 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 practicar. No existe otra manera de entender esta filosofía de programación. Y cuanto antes os deis cuenta, mucho mejor. Por eso digo, esta primera sesión de motivación o de explicación de a qué nos enfrentamos, para mí es la más importante de todas las que vamos a tener. Espero que se pueda grabar, que pueda poderla subir, que se escuche bien, porque como os digo, es la más importante. Y si alguien tiene dudas o no ha podido asistir a esta primera sesión, por favor, se vaya al vídeo y le eche un vistazo. Vale, bueno, pues nada, después de la charla, os cuento un poco cuál es la filosofía de la asignatura, cómo vamos a plantear
la metodología de la asignatura. Me gusta, salvo esta charla inicial, me gusta que empecemos a programar desde el primer día. Hoy vais a hacer vuestro primer programa en Prolog, ¿vale? Vamos a empezar a programar desde el primer día. Porque a mí me gusta, mi forma de entender el aprendizaje es muy práctico. Para mí la teoría parece muy bien, pero sin practicarla, para mí no tiene mucho sentido. Entonces, os voy a dar la idea inicial y ahora lo que vamos a hacer es, la idea es muy simple. Vamos a utilizar un concepto matemático muy importante dentro de las matemáticas y lo vamos a utilizar cada día. Cada sesión lo repetiré, pues creo que sin exagerar es posible que cada sesión repita el principio de inducción matemático como 10 veces, si no más. Porque para mí es la base, lo que a mí me ha servido para entender esto. Que lo que hay detrás de esta idea es uno de los pilares más importantes de las matemáticas, que es el principio de inducción matemática. Vale, entonces os voy a contar cómo funciona, cuál es la idea del principio de inducción y vamos a empezar a trabajar desde hoy con esa idea y vamos a empezar a entrenar nuestra mente para esta nueva forma de programar. ¿Vale? Bien. ¿Qué conocéis del principio de inducción matemática? Voy a compartir pantalla ya. Vamos a compartir pantalla ya. ¿Qué conocéis del principio de inducción matemática? Decidme. ¿Qué os suena del principio de inducción matemática? No sé si me estoy equivocando, no, pero creo que era para calcular series. Bueno, para calcular series. Vamos a irnos aquí a Wikipedia, a ver qué nos cuenta. Bueno, yo no soy gran experto en matemáticas, ya lo aviso. Mi formación fijaros, yo estudié formación profesional, además de electrónica, no de informática, antes de pasar a estudiar informática. Con lo cual mi base de matemáticas es, pues bueno, después tuve que estudiar obviamente para superar mi carrera, pero mi base inicial de matemáticas no era demasiado buena, con lo cual siempre ha sido como una parte que no he llevado, digamos, con mucha soltura, pero bueno, al final pues aprende lo que necesitas. Pero yo recuerdo que el principio de inducción matemática aparecía constantemente cuando se quería demostrar un teorema, demostración por inducción, y se utilizaba el principio de inducción matemático, que es el que vamos a ver. Vais a ver que es un concepto ultra sencillo, ultra simple, que tiene muchísima potencia. Voy a abrir aquí y vamos a empezar ya a trabajarlo. Si leéis por aquí, vamos a ver, ahí. Si leéis por aquí, pues habla de que, por ejemplo, ¿qué es lo que dice aquí Wikipedia? Pues dice, en matemáticas, la inducción es un procedimiento que permite demostrar proposiciones. Una proposición es una afirmación, ¿vale? Y permite demostrar cosas. Dice que depende de una variable n, que toma una infinidad de valores enteros. Y dice, consiste en el siguiente razonamiento. Dado un número entero A, tiene una propiedad P. Vais a encontrarlo posiblemente de dos maneras. Una, que si la propiedad P implica que n más 1 también la tiene, o al revés. Bueno, al revés no, es exactamente igual, pero enunciado de otra manera. Si n menos 1 es verdad, n también lo va a ser. En vez de n y n menos 1 y n más 1, vamos a verlo también, lo vais a encontrar con n menos 1 y n. Venga, vamos a descifrar un poco eso que igual queda un poco abstracto con esa frase. Vamos a descifrar un poco esa idea. Y os voy a escribir aquí el principio de inducción para que veáis cómo es. Entonces, lo primero, tenéis que saber que esto, el principio
el principio de inducción matemático es uno de los pilares más importantes de las matemáticas y al final pues de la ciencia en general, porque las matemáticas, pilar de la ciencia, podríamos decir que el principio de inducción matemático es uno de los pilares de la ciencia en general, principalmente de las matemáticas. Se usa tanto que cuando un matemático quiere demostrar un nuevo teorema, una de las técnicas más utilizadas es el principio de inducción. O sea, es una de las técnicas más probadas en la ciencia. Y vaya a ver lo sencillo y lo simple que es. Bien. Normalmente empezamos con lo siguiente. O sea, quiero demostrar algo. Quiero saber si algo es verdad. O sea, quiero demostrar si la proposición P es cierta. Ese sería mi punto de partida. Es cierta para todos los elementos del conjunto, de un conjunto. Llamemos S, por ejemplo, ¿vale? Quiero probar si algo es verdad para todos los elementos de un conjunto. Porque las cosas no se pueden decir esto es verdad en general, sino las cosas son verdad o no para un tipo de, para todas las personas, para todas las bicicletas, para todos los coches, pero no, es complicado hacer una afirmación para global, ¿no? Que igual también la pueden encontrar, pero siempre es más fácil encontrar una afirmación en un conjunto de valores. En este caso, los elementos de un conjunto S. Vale. Pues para que esto funcione, el conjunto S tiene que tener una propiedad. O sea, el conjunto S tiene que ser ordenable. ¿Qué significa eso? Significa que tengo que tener concepto de orden. Tiene que existir un primer valor, un segundo, tercero, cuarto, así sucesivamente. O sea, tiene que existir un concepto de orden. O sea, voy a tener un primer valor, llamémosle N0, N1, N2, hasta que sea. ¿Vale? O sea, voy a tener un primer valor, un valor más pequeño, el más pequeño de todos, y luego tendré uno, en vez de ponerlo así, pues podemos poner que este es menor, sucesivamente. O sea, existe ese concepto de orden entre los elementos del conjunto. Para todo n perteneciente a S. Esto sucede para todo n que pertenece al conjunto S. ¿Vale? Bueno, pues ya está. No me quiero poner demasiado aquí con nomenclatura matemática, pero quedaros con la idea. Conjunto con concepto de orden. Punto. ¿Vale? Primer elemento y bueno, uno mayor que un primero, un segundo, un tercero y así sucesivamente. Vale. Pues el principio de inducción nos dice lo siguiente. Primero, la propiedad P tiene que ser cierta. O sea, el principio de inducción tiene dos partes. Muy fáciles, muy sencillas, pero muy importantes. Aquí cada letra que hay escrita tiene su porqué. ¿Vale? Aquí no hay nada que sobre. La primera parte dice, la propiedad P tiene que ser verdad para poderla demostrar para todos los elementos del conjunto. P tiene que ser cierta para n sub 0, para el primero. El primer elemento del conjunto, si quiero probarlo para todos, el primero tiene que cumplir la propiedad P, ¿vale? Si no la cumple, posiblemente esto no funcione. Y ahora vais a entender por qué, ¿vale? O sea, el primero tiene que ser verdad por sí solo, es súper importante. La propiedad tiene que ser verdad para el primero. Y la segunda parte nos dice, si la propiedad P es verdad
para... Bueno, y vamos a entender por qué lo de n-1. Para el n-1, para el anterior, también lo será para n. Y yo de forma esquemática, porque esa frase queda así más larga, escribo así. n-1, si n-1 es verdad, entonces, flecha de implicación lógica, entonces n. O sea, si la propiedad para n-1 es verdad y lo escribo así de forma esquemática, la propiedad para n también lo va a ser. ¿Vale? Y esta primera, pues lo puedo poner de forma esquemática, la propiedad es verdad para n0. Si queréis. ¿Vale? Bueno, ¿quién está ya diciendo, buf, matemáticas, echa a correr de aquí? Venga, ¿quién está ya asustado? Podéis levantar la mano sin problema, ¿eh? Yo tengo que reconocer que yo era poco amante de las matemáticas. Así que... ¿Alguien que ha salido corriendo ya o todavía no? ¿Todavía no? ¿Todavía aguantáis? Hay uno que ya salió corriendo. Está muy bien, eso está muy bien. Pues Adrián, tranquilidad, ¿vale? Que esto lo voy a repetir 300.000 veces. ¿Vale? Bueno, perdonad la nomenclatura matemática, pero es que la verdad que casi intento que sea lo menos matemático posible, porque sé que a mucha gente le echa para atrás todas las matemáticas y la nomenclatura matemática, pero a veces pues hay que hacerlo, ¿no? Vale, pues nada, quedaros con esas dos ideas. Primero, o tres, conjunto con concepto de orden. Primera parte. Segunda parte. Una vez que tengo un concepto de orden, sé que existirá un primer elemento. El primero, si quiero probar la propiedad para todo elemento de ese conjunto, el primer elemento tiene que ser verdad por sí solo, sin preguntarle a nadie más. Y para todos los demás, y esto es importante, que se me olvida ponerlo por aquí, y ahora, esta segunda parte vale para todos los elementos mayores que el primero. ¿Vale? O sea, la primera regla, la regla 1, aquí en línea 13, se aplica al primer elemento para el primero y la regla 2 se aplica para todos los elementos mayores que el primero. Esto también es muy importante. Regla 1 para el primero y la regla 2 para todos los que son mayores que el primero. ¿Vale? Venga, pues venga, vamos a empezar a descifrar esto. En principio, un poco concepto de idea matemática, pero vamos a empezar a darle un poco sentido a esto. Los aspectos que están muy genéricos, vamos a darle un ejemplo ya, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo ya de esto. Porque si no, se nos queda esto un poco abstracto con el tema de los P y los N, ¿vale? Venga, siguiendo esta idea, vamos a crear un programa, vamos a hacer nuestro primer programa Prolog, que nos diga si un número es natural, para cualquier número, nos diga si un número es natural o no es natural. Venga, ¿qué es un número natural? Primero, necesito tener una definición. ¿Qué significa que un número sea natural? ¿Qué es un número natural? ¿Quién me lo dice? Un número positivo sin decimales. Positivo sin decimales. Sí, básicamente, pues el 1, 2, 3, 4, 5, 6, sucesivamente, ¿no? Números naturales son pues, las cosas pues, naturales, lo de la naturaleza, pues cosas que puedo contar. El 1, el 2, el 0, ¿es natural o no? ¿El 0 es natural o no? Y no.
Vale, pues tengo que deciros que al parecer hay controversia con el asunto. Hay matemáticos que dicen que sí, hay gente que dice que no. Nosotros no lo vamos a incluir como los naturales, ¿vale? Vamos a quedarnos con que el primer natural, digamos, el cero es como una abstracción. Tener cero cosas, ¿qué significa? No tengo nada. No tengo ningún coche. Tengo 0 coches. Vale, lo puedo decir, pero como concepto es que no tengo coche, ¿no? Entonces, decir como 0 coches es una cosa un poco natural, digamos. Puedo decir, tengo un coche, tengo 2 coches, tengo un Ferrari, tengo 2 Ferraris, tengo 3 Ferraris, sucesivamente, ¿no? Lo normal. Entonces, pues sí, pero 0 Ferraris, tengo 0 Ferraris. Pues nada, pues no tengo nada, ¿no? Vale, pues nada. Entonces, digamos, empezamos en el 1, 2, 3 y así sucesivamente. Esos serían los números naturales para nosotros. Bien. Vamos a aplicar la idea de principio de inducción para crear este programa. ¿Cuál sería el primer natural? El primer natural, según... El 1. El 1, ¿no? el primer natural, exactamente. Aplicamos la primera regla. La primera regla nos dice, tengo que decir que el 1 es natural. ¿Cómo digo que el 1 es natural? Pues en Prolog eso se dice de la siguiente manera. Y un punto al final. Eso sería una afirmación simple que me dice que eso es verdad. Dice, natural de 1 es cierto. ¿Vale? Y lo escribo así. Perfecto. ¿Y ahora qué tengo que decir? Esa es la primera parte de nuestro programa. El número 1 es natural. Se corresponde a la regla 1. Línea 12. Tenemos por aquí. Y ahora, tengo que expresar esto. Tengo que expresar que para todos los elementos mayores que el primero, mayores que 1, si el n-1 es verdad, también lo será n. ¿Vale? ¿Cómo hago esto? Bueno, voy a escribirlo primero en formato lógico, lo tenéis ahí. Sería... vamos a poner un comentario en Prolog. Perdona que te interrumpa. Sí. ¿Estos apuntes los vas a subir o...? Hay un libro. Hay un libro. Vale, vale. Voy a subir los vídeos y tenéis un libro. Un libro que está editado hace unos años y ahora os pasaré el enlace. Pero ahora mismo quiero que pongáis foco totalmente aquí. Que olvidéis de todo. De libros, de todo. Ahora mismo esta clase, como digo, para mí es la más importante de todas las que vamos a ver. Entonces ahora quiero que pongáis el foco aquí. Y si alguien no entiende algo, por favor, que pregunte. Porque esta parte, digamos, es la más sencilla. Después todo esto se va complicando bastante. Pero si ahora alguien no entiende algo, por favor, que lo diga. No hay ninguna prisa. No tengo ninguna prisa. Es otra cosa que quiero que entendáis. En las primeras sesiones me gusta ir muy, muy, muy despacio. Porque una vez que se entienden los conceptos, todo va mucho más rápido. Pero aquí no me importa si tengo que pasar 2 sesiones, 3, 4, las que sean. Me da igual. Esta es la parte más importante. Y si alguien no entiende algo, por favor que pregunte. ¿Vale? Que no tengáis ningún tipo de corte. Jamás, vamos, si alguna vez veis una mala contestación por mi parte, porque alguien me pregunte, os pido disculpas ya desde hoy, si eso sucediera. Pero creo que no vais a encontrar muchas respuestas mías de forma que alguien pregunte algo y le conteste mal. Porque me parece que primero hay que ser valiente para preguntar. Y cada pregunta tiene su porqué. O sea que a alguien le puede parecer que la pregunta es muy trivial, pero nada es trivial si uno tiene una pregunta. Si una pregunta... ¿Vale? Así que nadie tenga ningún tipo de corte en pregunta. Venga, seguimos. Natural de 1 se expresa así como he dicho, línea 24. Y ahora aquí pongo un comentario. Esto no es parte de código, esto es simplemente una aclaración. Comentario Prolog, almohadilla. De hecho voy a... Bueno, voy a dejar. Es que no quiero ahora mismo ni que instaléis programa ni nada. Simplemente quiero que estéis pendientes de lo que estoy comentando aquí. Entonces, ahora ¿qué tengo que expresar? Tengo que expresar. Si natural de n-1 fuese verdad, lo escribo así de forma esquemática. En Prolog no se escribe así, ahora os voy a contar cómo se escribe, pero de forma esquemática sería así.
Si natural de n menos 1 fuese verdad, natural de n también lo va a ser. ¿Vale? Esa es la regla que quiero expresar en Prolog. Vale. Eso es lo que quiero expresar en Prolog. ¿Qué pasa? Que en Prolog las variables empiezan por una mayúscula. Eso es una de las cuestiones de sintaxis del lenguaje. Las variables empiezan por una mayúscula, con lo cual no voy a poner una n en minúscula, sino la voy a poner en mayúscula. Y además sucede otra cosa, que es el concepto de variable. ¿Qué es una variable en matemáticas? Bueno, lo que quiero que pensemos un poco, reflexionemos sobre la diferencia entre concepto matemático de variable y concepto informático de variable, o de lenguaje de programación. Venga, vamos a empezar por el que es más habitual para vosotros. En un lenguaje de programación, ¿qué es una variable? A ver quién me lo explica. ¿Quién me explica qué es una variable en un lenguaje de programación? Una dirección de memoria a la que se le asigna un nombre. Perfecto, perfecto, exactamente eso. Una variable no deja de ser una dirección de memoria donde voy a guardar cosas. Una cajita donde guardo cosas. Y en esa caja yo puedo poner lo que yo quiera. Puedo poner un 1 y después cambiar en la caja por un 2, poner cualquier cosa, ¿no? Son cajas donde yo guardo cosas, ¿vale? Es el concepto informático de variable. ¿Cuál es el concepto matemático de variable? ¿Para qué se utiliza una variable matemática? Y voy a hacer un pequeño aquí ejercicio de, como si tuviéramos una clase de álgebra o cualquier, en la que se dice sea X que pertenece. Os gusta mucho el caso de matemáticas, ¿no? De teoremas y demostraciones, estas cosas, que sí. Que levante la mano a quien le encanta las clases de demostraciones matemáticas. Tengo que esperar la clase entera a ver si alguien levanta la mano. O el que le gusta. ¿Nadie levanta la mano? ¿Nadie, no? Vale, muy bien. Pues nada, yo tampoco la levanto. Sea X que pertenece a el conjunto de los naturales. ¿Vale? Y ahora dice, sea X que pertenece al natural, número natural. Y ahora, sea X, por ejemplo, mayor que 5, por decir algo. Y después puedo seguir. En matemáticas, una variable es una herramienta que me ayuda a definir un concepto. Y fijaros, lo que sucede es que yo empiezo con la X diciendo que la X es natural y después digo que la X es mayor que 5. O sea, lo que estoy es de alguna forma describiendo a esa X. Es como si cogéis a un chico o una chica y empecé a describirlo. Venga, voy a describir a José. ¿Cómo es José? Pues José es un varón de mediana edad, dejémoslo así, con poco pelo, con así barba, ¿no? Entonces, X, José sería la variable, y empiezo a describir cosas. Tiene una piel así blanco, pero tampoco demasiado, un poco moreno, pero tampoco demasiado, tampoco es mulato, pero bueno. ¿A que no tendría sentido si yo empiezo a describir la X o a José en un momento dado decir, pues José es un andaluz, español, tal, profesor de universidad? ¿A que no tiene sentido después decir, y José es, qué digo yo, australiano? ¿A que no tiene ningún sentido? ¿Por qué no tiene sentido? Porque en matemáticas las variables sirven para describir cosas y con cada frase, pues, estoy definiendo algo. Estoy definiendo la X.
Entonces, el concepto matemático de variable no tiene nada que ver con el concepto informático de variable, que es una caja donde meto cosas. ¿Vale? El concepto de Prolog de variable es más parecido, o es el concepto de matemático de variable. ¿Vale? Con lo cual, una variable, una vez que toma un valor, nunca cambia hasta que termina su ámbito. Y el ámbito termina en el punto. ¿Vale? Esto es uno de los cambios radicales en cuanto a Prolog y otros lenguajes de programación. Una variable en Prolog cuando se le asigna un valor, este nunca cambia hasta que termina el ámbito de la variable. ¿Vale? Vale, idea importante. Concepto matemático de variable versus concepto informático de variable. ¿Está claro eso, no? ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, que pregunte. Si hay alguna duda. ¿No hay ninguna duda? Vale. Vale. Primera idea así rompedora de Prolog. ¿Cuál es el ámbito de la variable? El ámbito de la variable es, digamos, la línea. Si yo empiezo aquí una variable, x mayor que 0, punto. Después del punto, esa variable no existe. Si aparece abajo otra variable x, es una variable distinta. Sería equivalente a empezar aquí a describir una x, un teorema, poner el teorema 1. Teorema 1. Y después a continuación, teorema 2. Teorema 2. Esto que le gusta tanto a los matemáticos, de los teoremas, ¿no? Teorema 1. Venga, ya digo, sea x que pertenece a los reales. X mayor que 0. Lo que sea, ¿no? Y aquí hay un punto al final de la definición del teorema, hay un punto, termina la definición de ese teorema. Y empieza otro teorema, pero utilizo otra vez la X porque soy así de perezoso y no quiero estar utilizando un nombre diferente cada vez. Y para el teorema 2 también utilizo la X, pero esa X no tiene nada que ver con la de arriba. Es totalmente diferente. Y ahora, porque esta X ahora pertenece a N. Y N ahora es, por ejemplo, mayor que 5. ¿Vale? O sea, concepto matemático también, ámbito de la variable, también relacionado con las matemáticas, con los teoremas. Cuando termina la frase en un punto, esa variable, ¡puf!, desaparece. Ya no existe más. Si hay otra X debajo, es una variable totalmente distinta. Otra idea rompedora de Prolog. ¿Qué ventaja puede tener esto? Vale, punto de final de línea. Bueno. ¿Qué ventaja puede tener que el ámbito de una variable sea tan pequeño? A ver quién me puede dar alguna pista. ¿Qué ventaja puede tener eso? Ahorro de memoria. Ahorro de memoria. Puede ser, sí, posiblemente. Más ventajas. ¿Qué problema tienen los ámbitos de variables grandes? ¿Qué pasa con las variables globales? ¿Por qué son problemáticas las variables globales? A un código enorme de una variable global que puedo tocar desde diferentes sitios. ¿Qué problemática tiene una variable global?
que lo sabéis, que sé que lo sabéis. Tenemos que ir rompiendo un poco la vergüenza esta de hablar, ¿eh? Os voy a estar preguntando todo el tiempo, aviso ya. Y si no me respondéis, no avanzo. Así Por que, la modificación por error, digamos. exactamente, exactamente, porque si yo tengo una variable global, puedo tener diferentes partes del código que tocan esa variable y se lía un jaleo por ahí, ¿vale? O sea que la variable sea tan pequeño, cosa bastante especial en este lenguaje de programación con respecto a otros lenguajes, tiene muchas ventajas. Y es que yo me puedo centrar en una línea y sin atender a qué pasa por arriba y qué pasa por debajo, esa línea por sí sola tiene que ser verdad. Con lo cual, hace que mi código sí, sea mucho menos dado a tener fallos. ¿Vale? Esa es otra cuestión muy importante de este tipo de lenguajes, que son esos lenguajes que se utilizan para tareas que requieren un bajísimo nivel de errores en código. Venga, seguimos. Dos ideas muy importantes. Ámbito de variable. Estos son comentarios. Esto no es parte de código. Esto no es parte de código. Son solo comentarios. Vale. Dos ideas muy importantes. El ámbito y que el hecho de que las variables una vez que se asignan no cambian de valor. Concepto matemático de variable. Venga, entonces, ¿qué pasa? Quiero escribir esto, como os decía, quiero escribir que natural de n-1. ¿Cómo se hace eso en Prolog? Pues fijaros, en Prolog, cosa un poco particular, pero bueno, tiene su explicación. Las implicaciones lógicas de esta manera, la implicación lógica de tipo A, flecha, B. Bueno, todo el mundo sabe que estoy escribiendo cuando pongo A, flecha, B. ¿Alguien sabéis a qué me refiero con una implicación lógica? ¿Sabéis lo que es esto o no? Estoy hablando aquí. Todo el mundo me puede decir qué significa A flecha. Si A, entonces B, como una implicación lógica. ¿Todo el mundo entiende qué es eso? Que si se cumple la proposición A, entonces B también se cumple. Exactamente. Pero yo ahí estoy diciendo que A sea verdad o no. No, porque A se puede definir ya. O sea, como no hemos definido A, tampoco puede decir. Vale, eso es muy importante, ¿eh? Si A implica B, significa que si A fuese cierto, no digo que A lo sea, digo que si A lo fuese, B también lo va a ser. Eso es súper importante en lógica. Porque es una implicación que dice, por ejemplo, imaginaros que queréis quedar con un amigo para ir a la playa. Y le decís a vuestro amigo, mira, Manolo, mañana me gustaría ir a la playa. Y dices, si mañana hace sol, iré a la playa. Esa es la regla lógica que le mandáis a vuestro amigo. Manolo, si mañana hace sol, me voy para la playa. Muy bien. Y al día siguiente, Manolo te llama y te dice, pero hombre, José, pero si me dijiste que ibas a ir a la playa, que estoy aquí en la playa y no estás aquí. Le dicen, Manolo, te dije que si hacía sol y no hace sol, está lloviendo. ¿No? O sea, esa regla no dice, en realidad no está diciendo que vaya a la playa o no vaya a ir. Dependerá si se cumple lo que se llama, vamos a empezar a dar nombre a estas cosas, pues es importante. Esto es lo que se llama el antecedente. Antecedente de la regla es la parte que va antes de la flecha y esto es el consecuente. Lo que sucede cuando si A se da. Si A no se da, no puedo saber nada de B. ¿Vale? Súper importante eso, ¿vale? Que a veces me salto estas cosas porque supongo que ya conocéis algo de lógica, pero bueno, me gusta también recordarlo. ¿Qué significa una implicación lógica? Si se da A, entonces se da B, pero no estoy dando ninguna información ni de A ni de B en realidad. Y el ejemplo, si
Si hace sol, iré a la playa. ¿Vale? Si hace sol, iré a la playa. Pero no digo, no estoy diciendo ni si hace sol, porque no sé si hace sol, o si mañana hará sol, no tengo ni idea. Y tampoco digo si voy a la playa o no. Dependerá del antecedente. Lo que digo es que si ahora hace sol, iré a la playa, pero imposible saber con eso si mañana voy a la playa o no. ¿Vale? Ni imposible saber con eso si mañana hará sol o no. No estoy diciendo nada de eso. Simplemente digo que si hace sol, iré a la playa. Vale. Venga, pues vamos allá con este. Vamos a volver aquí. Y vamos a intentar escribir esto. ¿Qué pasa? Que en Prolog las implicaciones de la forma A, flecha, B, se escriben de esta manera. B, dos puntos, guión, A. Se le da la vuelta. ¿Vale? Se le da la vuelta a la regla. Se pone el antecedente va detrás y el consecuente va al principio. Tiene su explicación, va por cuestión del algoritmo de resolución, algoritmo que coge todas estas reglas lógicas y resuelve. ¿Vale? Entonces, pero se hace al revés, tenéis que saberlo. Tenéis que saber que la flecha en lógica se escribe así. En lógica, por forma de implicación lógica, y en Prolog se escribe así. ¿Vale? Ese es el equivalente. Pues nada, una vez que sabemos esto, vamos a intentar escribir esa parte, esa regla. Entonces, ¿qué quiero decir? Esto tiene que ir al principio. Esto tiene que ir antes. Entonces tengo que poner natural y las variables, como he dicho, en Prolog se escriben en mayúscula. Natural de n. Dos puntos guión. Aquí hay una parte súper importante que está puesta aquí, que lo vea, que no se me olvide, porque la segunda parte dice, para todos los elementos mayores que n sub 0. Un momentito. Un momento, voy a pausar, que están llamando. Un momentito y vuelvo. Venga, perfecto. Pues... Vale. Venga, que ya nos queda poco para hacer este primer programa, lo vamos a probar. Quedan unos minutos todavía, un poco más de media hora. Normalmente haré descansos, ¿vale? Las sesiones de 2 horas así sin parar se pueden hacer un poco largas. Haré algún descansito, pero hoy... Bueno, entonces estamos aquí, línea 29. Quiero escribir esta regla, natural de n-1, flecha natural de n. Si esto fuese verdad, si el natural del n-1 fuese verdad, puedo afirmar que el natural de n también lo va a ser. Entonces, ¿cómo lo escribo? Pues pongo natural de n, n mayúscula, y ahora os decía que esto vale para mayores que el primero. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primer elemento? Uno. Sub 0, n es n sub 0 en este caso. 1. ¿Quién es n sub 0? 1. Entonces tengo que poner para n mayores que 1. Muy importante, ¿vale? Para n mayores que 1. La segunda parte es para valores mayores que el primero. ¿Y ahora qué tengo que decir? Que si n-1 es verdad, -1 es verdad, entonces, ¿cómo hago eso? Como la variable en Prolog, una vez que toma un valor, no cambia su valor, no puedo poner, en Prolog no puedo hacer esto. N vale n-1. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Qué regla está rompiendo eso? Y no se puede.
No se puede. ¿Por qué? Pues porque sería equivalente a entender las variables como cajas, como donde guardo cosas, ¿no? Yo esto lo puedo hacer en cualquier lenguaje. En C se puede hacer. Yo puedo decir sin ningún problema. N vale o N más, por ejemplo, ¿no? N vale N más 1, sin ningún problema. Se puede hacer. ¿Por qué? Porque en programación, esto en C se puede hacer sin ningún problema porque en programación o los lenguajes de programación imperativos, en C, por ejemplo, una variable es como una caja, una dirección de variable donde guardo lo que yo quiera. Yo puedo meter ahí en la caja lo que quiera. Pero sin embargo, el concepto de Prolog es diferente, como he dicho, y es más un concepto matemático, donde una variable me sirve para describir un concepto. Y no puedo empezar a decir, esto es un camión de patatas y aquí tiene 4 ruedas y de pronto decir, no, y ahora es un helicóptero. No se puede. Si es un camión de patatas, descríbeme un camión de patatas, pero no de pronto me digas que es un helicóptero, porque eso no tiene sentido en matemáticas. Vale. Natural de n, punto guión, n mayor que 1. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Una nueva variable que se puede llamar n2 es n menos 1. ¿Vale? Ya tengo esa parte, ya tengo n2. ¿Y ahora qué puedo poner aquí? A ver qué me dice. Para escribir esta regla. Que se escribe de aquí, se lee de aquí al revés. Esta parte es la que estoy escribiendo aquí. ¿Qué me faltaría poner aquí para terminar? Natural de N2. Muy bien. N2, perfecto. Y punto al final, ¿vale? Un punto al final. Pues ya está, ya tenemos el código. Ese es nuestro primer programa Prolog. Un programa que para cualquier número, sea cual sea el número, me va a decir si es natural o no es natural. Venga, vamos a implementarlo. Bueno, de hecho esto serviría, si he puesto bien los comentarios, esto ya se podría servir como código, pero bueno, vamos a limpiarlo un poco. Vamos a guardar esto, voy a guardarlo por aquí. Vamos a guardarlo aquí. Pum, 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 pum. Bien, los programas en Prolog se guardan con la extensión .pl. Para que después lo encuentre el intérprete. Natural.pl. Vale. Y vamos a hacer una cosa, porque aquí tengo mucho código. Voy a quedarme solo con la parte que me interesa. Esto lo vamos a guardar, por ejemplo, como txt. Y voy a quedarme solo con la parte que me interesa. Sí. Y aquí vamos a quitar todo esto, por ejemplo. Y me quedo solo con esto. Vale. Bien, hay una cosa que hago siempre, que me gusta hacer siempre, que es poner una explicación. Porque vamos a ver que esta explicación es fundamental para entender lo que se hace. Porque intentar leer un código en Prolog a veces puede ser bastante complicado. Si no tengo una definición, la cosa se puede complicar bastante. Y la definición debe ser algo de esta manera. Natural, perdón, aquí la cabecera, natural, perdón, natural de n. Más. Luego explico luego qué significa lo del más. Es cierto si n es un número. Vale. Luego explico lo que significa el más. Básicamente lo que hace es indicar
eso no es parte de código, siempre es una marca, digamos, interna para el programador, para saber que necesito que aquí haya un valor para que esto funcione. Ya iremos viendo qué significa eso cuando veamos las variables. Ya veremos qué significan variables instanciadas, variables libres, lo veremos a ver, ya lo veremos. Pero por ahora simplemente quedaros con que le ponemos un más para indicar que esto debe tener un valor concreto para que funcione. Bueno. Y vamos a ver cosas muy curiosas que se pueden hacer en Prolog que no se puede hacer en ningún lenguaje de programación. Eso también. Vamos a ver cosas bastante rompecabezas si pensáis en un modo imperativo. O sea, para mi consejo a partir desde ya, desde el primer día, es que os intentéis olvidar de lo que sabéis en programación, porque intentar reutilizar cosas puede ser agotador mentalmente, porque es difícil encajar según qué cosa. Entonces casi mejor no olvidaros, porque no se trata de olvidar lo que ya sabéis, sino dejarlo como ya apartado. Vale, esto me sirve para otro tipo de problemas, pero para este problema me tengo que olvidar. Como el que sabe conducir dice, porque aprenda a surfear, tengo que olvidarme de conducir un coche. No, las dos cosas son interesantes. Pero cuando estás encima de una tabla, olvídate de volante, de marcha y de acelerador. ¿Vale? Pues un poco lo que os voy a pedir, que cuando estemos en Prolog, que os olvidéis de lo que sabéis temporalmente. ¿Vale? No intentéis aplicarlo aquí, ¿vale? Porque si no se puede complicar bastante la cuestión. Vale, pues ya está. Esa es nuestra frase. Esto es cierto, natural de n es cierto, si n es un número natural. Bien. Ya si queréis, esto lo voy a pasar. Lo voy a pasar por aquí como un comentario, por si queréis probarlo vosotros también. En el chat. Voy a pasar el código. Y os voy a decir dónde podéis descargaros el lenguaje, el intérprete, mejor dicho, que vamos a utilizar nosotros, que se llama SWI Prolog. Esa sería la web. Esa sería la web del SWI Prolog. Y aquí tenemos en descargas, downloads, aquí tenéis en versiones estables. Aquí tenemos versiones para Linux. La primera que tenéis aquí, 64 bits, sería la de Windows, pero también tenéis versiones para Mac, para Linux. ¿Vale? Aquí es donde tenéis que descargar la versión. Os dejaré el enlace en el vídeo también para que lo tengáis más a mano. Cuando suba el vídeo os lo dejaré para que podáis descargarlo. Entonces hacéis clic aquí, descargáis. Yo ya lo tengo instalado. La instalación es muy sencilla. Una vez que descargue el fichero, siguiente, unas pocas veces ya lo tenéis instalado, ¿vale? Instalación muy sencilla. No sé por qué me salta un mensaje de... Aquí lo descargáis. Y la instalación, voy a intentar hacerla aquí un momento, para que veáis que es muy fácil. Y aquí simplemente siguiente. Aquí a mí me dice que tengo que desinstalarla antes. Tengo que desinstalar antes. Vamos a desinstalar.
vosotros mientras podéis instalarlo. Mientras yo hago esto, lo podéis instalar. Desinstalar. Vale, desinstalado. A ver si ahora me deja instalarlo. Bueno, fallado, lo que tengo instalado. Vale, la instalación, aceptamos. Podéis añadirlo al path o no. Pues interesante, voy a decir que se añada para todos los usuarios. Añadir la ruta al path. En este directorio, C2 puntos, podéis dejarlo ahí si queréis. Carpeta de menú inicio. Y aquí componentes a instalar. Podéis dejar todos los componentes por defecto si queréis. Y ya está. Tarda unos segundos en instalarse. Vale, pues ya está. Y ahora desde aquí SWI Pro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo mismo no tiene una carpeta en el menú de inicio y no aparece. Sí, mira aquí, ya está. Sí, que tenía que poner. ¿Vale? Pues ya lo tenemos. Ya está instalado la versión 8.2.4, que es la última. La misma que os podéis descargar vosotros. Y ahora que ya tengo, bueno, y para editar los programas, cualquier editor de texto, ¿os vale? Puede ser bien Notepad++, cualquiera que os guste, cualquiera que no introduzca códigos, no vale Word, obviamente, cualquier editor de texto para editar ficheros de texto plano, ¿vale? Bien, pues ya está. Este es el código del programa. Vamos a cargarlo. Natural. Para eso, vengo al menú File y opción Consult. Vamos a hacer consultas, porque al final lo que hacemos es crear una base de conocimiento. Lo que voy a hacer es preguntarle a esa base de conocimiento que he creado. Y ahora aquí, pues nos vamos a... Aquí, 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 natural. Vale, lo primero, errores, solventar errores. Aquí hay un error, vamos a ver qué error. Fijaros, cuando aparece un error, aparece el nombre del fichero, aparece número de línea y número de columna. Línea 3, columna 2. Vamos a ver qué pasa en línea 3. Pues posiblemente que estoy metiendo la pata con los comentarios, vale. Disculparme por los líos con los lenguajes de programación, que a veces no me acuerdo. Los comentarios en Prolog, vamos a verlo ahora, pero es tanto por ciento. Vamos a volver a cargarlo. A veces viene mejor cerrar la ventana. Si hay muchos errores, vamos a ir viendo también. Consult. Natural.pl. Vale, ahora sí. Ahora sí, ya no hay ningún error. Normalmente cuando no hay ningún error aparece un mensaje como este, ¿no? Donde aparece el nombre del fichero, el número de cláusulas que tiene nuestro código, en este caso tiene 2, y el tiempo que tarda en compilar. Y ahora ya desde aquí puedo hacer consultas. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, puedo hacer un listing. Listing me va a servir para listar las líneas de mi programa natural. Y pongo el nombre de el programa, en este caso llama natural. Y aquí lo tenemos. Natural 1, natural de n, n mayor que 1, n2 es n, lo pone así, n menos 1, natural de n2. ¿Vale?
El código está bien, es correcto. Pues vamos a hacer preguntas. Venga, preguntas que podemos hacer. Por ejemplo, natural de 5. Y a ver qué dice Prolog cuando yo le pregunto por natural de 5. Fijaros que el prompt de Prolog es una interrogación, o sea, lo que está esperando son preguntas. Y la pregunta que yo estoy haciendo aquí es, ¿natural de 5 es verdad? Esa es mi pregunta. Porque a diferencia de otros lenguajes de programación, Prolog, los programas los llamamos predicados. ¿Por qué se llaman predicados? Porque un predicado es algo que se evalúa y es verdadero o falso. Aquí lo que vamos a hacer siempre son consultas cuya respuesta esperamos es si es verdad o falso. Entonces aquí la pregunta es, ¿natural de 5 es verdad? Esa es mi pregunta y Prolog me dice, sí, es verdad, natural de 5 es cierto, con la definición que yo le he dado, porque inicialmente Prolog no tiene ni idea del concepto de natural, pero yo lo que he hecho con este programa y utilizando el principio de inducción es describirle, utilizando esa idea del principio de inducción, cuál es el concepto de natural para cualquier número. ¿Vale? O sea, esta forma de definir, utilizando el principio de inducción, me permite describir de una forma unívoca, sin lugar a errores, un concepto. En este caso, un concepto de lo que significa un número natural. Y ahí lo tenemos. El 5 natural, perfecto. Venga, más preguntas, ¿qué queréis hacer? Decidme alguna pregunta. ¿Qué queréis que hagamos a Prolog? ¿Perdón? Natural de 0. Natural de 0. Venga, Prolog, quiero saber si natural de 0 es verdad. A ver qué dice. Natural de 0 es falso. Venga, más preguntas. ¿Qué queréis hacer? ¿Qué cosa se ocurre? ¿Qué se puede preguntar? Natural de -1. Natural de -1. A ver qué dice Prolog. Falso. Más preguntas. Prolog, o sea, si se le introduce un valor que no sea un número. Por ejemplo, natural de A. Una constante. Bueno, no le gustó mucho. No le ha gustado mucho, da un error. Bueno, en este caso, si pongo la mayúscula es una variable. Y ahora vemos aquí que pasan cosas, pero bueno, no vamos a entrar por ahora en esto. Luego ya os contaré qué está haciendo ahí. Bueno, cuando queráis, cuando se quede colgado así, que queráis salir, por ejemplo, yo quiero he hecho aquí una cosa y se me quede como esperando. ¿Qué es lo que está esperando? Que le diga si quiero más soluciones o no. Si quiero más soluciones, escribo punto y coma. Escribo esto, punto y coma. Y cuando escribo punto y coma, intenta darme más soluciones. Si escribo enter, quiere decir, le digo que ya no quiero más soluciones, que con esa me vale. Pero también puedo terminar como escribiendo A de abort. Lo que hago es cancelar la ejecución. Escribiendo A minúscula. Bueno, pues más cosas que podemos preguntarle. O sea, no puedo preguntar por natural de lista vacía, por ejemplo. No puede. No está preparado para... Tendría que añadir algo más para un filtro. Hay predicados que me dicen, por ejemplo, si es un número. Por ejemplo, is number. Number de 1. Perdona. Bueno, cuando tengáis muchos errores es mejor cerrar la ventana porque a veces se queda y abrir otra nueva ventana de Prolog. Se quedan errores ahí. Entonces, recomendable, si hay varios errores, mejor abrir una nueva.
Esto que no recuerdo muy bien si se escribe así, pero bueno, no buscarlo ahora. No, dice que no está. No está, isNumber no está. Tendría que buscarlo porque existen, pero posiblemente no se escriba así. isNumber en Prolog. Si nos daba una pista de cómo se escribía esto, no me acuerdo. AutoCheck si una variable es number solo, no es isNumber. ¿Cómo comprobar si una variable es un número? Number. Number de 1, creo que es number de 1. Vale. Que supongo que llega o irá pasando cuando vayáis aprendiendo cada vez más lenguaje de programación, el cacao de sintaxis, y para eso mejor buscar. No tengáis ninguna vergüenza en reconocer que algo no sabéis, porque saber todo, tener todo en la cabeza, es complicado. Así que se busca en un segundo, tener en la cabeza las cosas importantes. Las cuestiones de sintaxis eso no son cosas importantes. Eso se puede consultar en cualquier momento. O sea que no os dé vergüenza de reconocer, mira, no me acuerdo cómo se escribía isNumber, pero sé que existe. Y entonces, para evitar esos errores, se podía añadir en el código que una comprobación que esto funciona si son números. Si no son números, no va a funcionar. Se podría añadir eso, si no nos va a dar errores así un poco raros. ¿Cómo podemos arreglar eso? Pues diciendo aquí, por ejemplo, natural de 1 no necesita porque ya, pero aquí, por ejemplo, sí podría hacer la comprobación. Number n, que sea un número. Y así me ahorro, así le puedo preguntar por cualquier cosa. Vamos a recargar el programa con make, cargo de nuevo el programa. Y ahora hago un listing. Si no quiero hacer el console de nuevo, file console, hago make y va a cambiar, va a actualizar los cambios que haya hecho. Y ahora listing de natural. Vamos a ver si lo ha cargado ya. Bueno, momento de cerrar ventana. Cuando empieza así ya, con estos errores, ya sí es momento de cerrar la ventana. Abrir una nueva. Ya os enseñaré otro intérprete más moderno porque Prolog tiene ya algunos años y algunos fallos que tiene así de ese tipo. Pero ya enseñaré una versión que se está desarrollando ahora. Algo más moderno. Vamos a ver. Primero listing. Natural. Vale, ya tenemos el number. Entonces ahora podría preguntar, por ejemplo, natural. ¿Es natural una lista vacía? Dice que es falso. Ya no da error. Ya con añadiendo el number aquí delante, ya no da error. Ya puedo preguntar, en principio podría preguntar por cualquier cosa. Y ya no da error. ¿Vale? Con esa simple introducción de ese elemento de comprobación que esto funciona para números, no funciona para listas, para caracteres, ¿vale? Yo no sé qué pasará con una variable. Pues eso sí funciona. Venga, más cosas que puedo preguntar. Natural de 3,5. ¿Es natural? No. Venga. Muy bien, perfecto. Funciona, ¿vale? Parece que funciona, ¿no? Parece que va, ¿no? Y ahora os voy a explicar cómo se resuelve esto, ¿vale? ¿Qué mecanismo tiene Prolog para llegar a esta solución, ¿vale? Lo voy a contar. Esto no hace falta. Lo que voy a contar ahora no es necesario hacerlo para desarrollar un programa. Para desarrollar un programa lo que tenéis que hacer es aplicar el principio de inducción, pero me gusta hacer esto
Me gusta hacerlo porque al principio para que entendáis un poco cuál es el mecanismo, pero ya no lo volveré a hacer más veces o quizá una vez más, pero no es necesario hacer esto que voy a explicar ahora para llegar a la solución de un problema. Esto es simplemente cuál sería la cadena de preguntas que se construye para llegar a una solución. Venga, para eso voy a cogerme el principio de inducción. Vamos a poner aquí, vamos a empezarlo por aquí. Vale. Bueno, vamos a preguntar, por ejemplo, por natural de 5. Esa es mi pregunta. Natural, 5 es natural. Y este es el código que tengo. Línea 25, línea 29. Este es mi código. Aquí he puesto un number también de n. Pero bueno. Digamos como elemento auxiliar para evitar problemas ahí con otro tipo de datos. Venga. Natural de 5, es cierto. ¿Cómo resuelve Prolog? Lo que va a hacer Prolog es buscar en las cabezas, o sea, en las cabezas de la regla. La cabeza de la regla sería esta. Esta sería la cabeza de la regla. Lo que está antes del 2 puntos guión. Va a buscar aquí, pues los hechos, que es lo que hay. Esto es un hecho, es una afirmación simple. No es una regla. Esto es una afirmación simple. Y esto sí es una regla. La línea 29 es una regla. Si todo esto es verdad, si todo esto que tengo aquí a la derecha es verdad, ¿qué me dice cómo se llama esto? En forma de regla. ¿Eso es el consecuente? No. Le hemos dado la vuelta, ¿eh? Esto sería el antecedente. Esto es el antecedente y este es el consecuente. Si todo esto es verdad, entonces esto va a ser verdad. Recordatorio otra vez. Si eso en Prolog se escribe, este sería antecedente y este es el consecuente. En Prolog se escribe B puntos guión A. Quiere decir que se cambia el orden del consecuente y del antecedente. Lo que está a la derecha, todo esto es antecedente y este consecuente. ¿Vale? O sea, si todo esto es verdad, todo esto, y la coma significa y. Es como si dijera, esto es verdad, y esto es verdad, y esto es verdad, y esto es verdad. O sea, si todo esto es verdad, puedo afirmar que esto lo va a ser. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, va a buscar aquí, aquí y aquí. Pero bueno, básicamente lo que voy a hacer, ¿vale? Esto es cierto. Intenta aplicar la regla 25, que es la primera. ¿Es un 1 o qué es esto? Ya que nos quedan 9 minutos para acabar. Y quiero tener algún minuto antes para preparar un poco la siguiente clase. Pero vamos a terminar un par de minutos antes. Tengo un 5. Esto solo vale, la línea 25 solo vale para el 1. O sea, tengo que aplicar esto. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Cuando aplico la regla 29, ¿qué es lo que estoy haciendo en realidad? Estoy diciendo que esto será verdad si el anterior lo es. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para saber si el anterior lo es? ¿A quién pregunto? Al natural de 4. Vuelvo a hacerme la pregunta. Porque aquí lo que dice, esto será verdad si el anterior lo es. Entonces tengo que preguntar al anterior. ¿Eso lo veis? Sí. O sea, esto dice, esto es verdad solo sí, si el anterior lo es. O sea, si el anterior lo es, o sí, solo sí, no. Puedo llegar aquí de otra manera, pero bueno. Esto es verdad si el anterior lo es. Entonces le pregunto al anterior. ¿Y qué pasa con el 4? ¿Es el primero? No es el primero.
porque es mayor que 1. ¿Qué tengo que hacer? Preguntarle al anterior, a natural de 3. ¿Y el natural de 3 a quién tiene que preguntarle? ¿A quién le pregunta el natural de 3? ¿Será verdad si qué? Si el de 2. Si el de Natural 2. de 2. Natural de 2. Perfecto. ¿Y el natural de 2 a quién le pregunta? ¿A quién le pregunta natural de 2? El 1. A 1. Al anterior, ¿no? Eso es lo que dice esta regla. Lo que dice la regla es que esto será verdad si el anterior lo es, ¿no? Este será verdad si el anterior lo es. No es nada más que eso. Lo que se está haciendo es construir una cadena de preguntas hasta llegar al primero. Y cuando llega al primero, ¿qué es lo que pasa? ¿Este es verdad o no? ¿Natural de 1 es verdad? ¿Eso es verdad, sí o no? Sí, Sí. ¿Por qué? porque concuerda con la primera regla, ¿no? Exactamente, porque la línea 25 dice que esto es cierto. No tiene que preguntarle a nadie. Entonces, esto es verdad por sí solo. Este es verdad. ¿Y ahora qué sucede? Pues que si este es verdad, ¿qué pasa con este? ¿Qué pasa con el 2? Que también lo es. Que también lo es. ¿Por qué? Pues porque la regla decía que si el anterior lo es, este también lo va a ser. ¿Y qué pasa con el 3? Que también lo... Que también lo es. ¿Y qué pasa con el 4? Por la misma razón, también es verdad. ¿Y qué pasa con el 5? Que también Que es verdad. también lo es. Que también es verdad. O sea, lo que hace Prolog es construir una cadena de preguntas hasta llegar al primero. Y después hay una cadena de respuestas. Vale, como el primero lo era, pues como el 1 lo es, pues el 2 también. Como el 2 lo es, el 3 también. Como el 3 lo es, el 4 también. ¿Vale? Eso sería una cadena de preguntas, digamos, donde todo funciona bien. ¿Qué pasa si yo pregunto por natural de 3,5? ¿Eso es natural? ¿Qué es lo que sucede? ¿A quién tengo que preguntarle? No es el primero, porque es mayor que el primero, ¿no? 3,5 es mayor que 1, ¿no? Entonces no se aplica la regla 25, hay que aplicar la regla 29, la que está aquí. ¿Y qué es lo que hago aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pregunto, digo, esto será verdad si el anterior lo es. Entonces, ¿a quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? 5. Al 2,5. 2,5, exactamente. ¿Y este a quién le pregunta? Porque tampoco es mayor que el primero. ¿A quién le tiene que preguntar? ¿A quién le pregunta este? 1,5. 1,5, muy bien. ¿Y este a quién le pregunta? ¿Es mayor que el primero? Sí, es mayor que el primero. ¿Este a quién le pregunta? Al 0,5. ¿Y este qué pasa? ¿Es mayor que el primero? No. No es mayor, 0,5 no es mayor que 1. Ni es el primero ni es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que no tengo una regla que me dé respuesta a esto. No tengo ninguna regla para el 0,5, porque es algo que no está definido. Y en Prolog hay una suposición que se hace para hacer los programas más cortos, que es que todo lo que no se defina es falso. Esto también es muy importante. Esto se llama la hipótesis de mundo cerrado. Hipótesis de mundo cerrado. Todo lo que no se defina es falso. Todo lo que no se defina es falso, por esa hipótesis. Entonces, si no tengo nada que me diga qué pasa con 0,5, dice, pues no tengo ninguna información, pues eso no es verdad.
¿Y ahora qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? Que decía, es verdad si el anterior lo es. Y como este es falso, ¿qué pasa con el 1,5? Que es falso también. Exactamente. No puedo afirmar que sea verdad porque decía que era verdad si el anterior lo era. Y al final, resultado, no, o falso. ¿Vale? Bueno, ¿y qué pasa con el -1? Que también hemos preguntado. ¿Qué pasa con el natural de -1? ¿Es el primero? No es el primero, ¿no? No, pero no es mayor que 1. Y no es mayor, con lo cual tampoco se puede aplicar la regla 29, porque esta regla solo es para mayores que el primero. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que no está contemplado, no está definido el -1. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no está definido, es falso. O sea, ya tengo un programa que funciona para todo número. Bueno, para todo número, al final hemos añadido esto del number para cualquier valor que me dice si eso es un número natural o no. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Qué os pareció la clase de hoy? Alguien me dé una opinión en el minuto que queda. Pues interesante. Vale. Bueno, pues ya está. Esto es nada más que el principio. Repetiré bastantes cosas el próximo día. Tenéis el vídeo para que podáis echarle un vistazo. Lo subiré en cuanto esté disponible. Lo subiré y lo tenéis ahí también para que lo consultéis, ¿vale? Esta clase, como os digo, súper importante. Posiblemente no, la más importante de todas las que vamos a tener. Aquí donde están todos los fundamentos de lo que vemos a partir de ahora. Si esto no se entiende, difícilmente se va a entender lo que viene a partir de ahora. ¿Vale? Así que si tenéis alguna duda, volvéis a ver el vídeo, lo repasáis. Y ya está. Os dejaré también el enlace al canal de YouTube en Moodle para que lo encontréis, ¿vale? Vale. Vale. Venga, pues esta semana ya tenemos práctica, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Esta semana tenemos ya 2 sesiones. José, las prácticas de esta asignatura, ¿cuándo son? ¿Jueves, miércoles? No las tengo ahora mismo. Echad un vistazo. No me acuerdo ahora. Tengo que ¿Pero hay mirarlo. 2 grupos o hay uno? Porque hay muchas asignaturas que han funcionado los grupos 1, aquí seguimos con 2, ¿no? No lo sé. No lo sé. No sé Yo cómo he está el mirado- alumno, pero creo que Yo- uno nada más. Yo he mirado los grupos reducidos y había uno el miércoles y otro el jueves. Claro, aparecen ¿Será 2. porque el otro es de inglés? Ah, Es que puede ser. Esta asignatura Sí. Está también en inglés. El Entonces jueves el otro es grupo normal, será el de digamos. inglés. Ah, vale, entonces nosotros jueves, ¿no? Sí. Vosotros en el que ya no me acuerdo, vamos, yo me voy a conectar. Yo voy a estar conectado. Porque ahora mismo no recuerdo qué grupo tenía cuál. Sé que hay un miércoles y jueves, pero no recuerdo exactamente cuál. Pero vamos, yo voy a estar en los dos. Si hay cualquier confusión, pues yo digo, mira, pues estar en la de inglés, venir el próximo día, ¿vale? Vale, vale. Echarle un vistacito y yo voy a estar los 2 días conectados. O sea, que si alguien tiene dudas, que se conecte el miércoles y ya le digo, ya claro, ¿vale? Venga, que tengáis buena semana. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta Venga. luego. Luego. Hasta luego. Chao. Luego. Hasta luego.